Profe, yo le puedo mostrar el trabajo de látex porque tengo unas dudas con respecto a la organización. Dale, puedes presentarme si quieres. Dale. Bueno, entonces lo que yo estaba pensando hacer, por ejemplo, la primera parte es esta parte del venema que es la sección 10.2. Pero entonces, como acabo de decir, eh, entonces toca mencionar esta sección también, ¿cierto? ¿Cuál sección? 10.1, sí. Ajá, sí, Pero las cosas como más fundamentales. Por ejemplo, la definición de lo que es una transformación y una isometría. ¿Cierto? sí. El ejemplo de la reflexión. El No, ejemplo, no tienen que mostrar precisamente que eso es una isometría, porque eso es algo más o menos que se busque en clase. Simplemente definan. sí. Entonces Entonces toca, definen lo que... ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, todas las isometrías dependen de composición de reflexiones, por lo tanto es importante introducir que es una reflexión con sí, respecto a una línea. sí, sí, sí. Eh, sí, no sé qué más. Ah, bueno, entonces la definición, el ejemplo de la reflexión, Sí, el- eso. la El definición, ejemplo, las propiedades, mencionarlas. las propiedades, sí, enunciarlas, al menos las más importantes. Lo pueden Este, citar tal cual como un teorema. Si no lo demuestran, referencian simplemente ver teorema, no sé, 10.1.7 y citan el libro, listo. Ahora eso también se le iba a preguntar. Bueno, ya digamos que ya aclarado la duda de esta sección 10.1, vamos a la 10.2, que es la parte que se asignaron Juan Fernando y Sergio. Yo estaba copiando como, por ejemplo, eh, esa introducción no es la que va a ir, es como que lo puse ahí por poner. Ahí, ahí, Ok. ahí, ahí puse como una nota mental que tengo que poner en la introducción. Entonces, aquí vamos a hablar de media vuelta, de rotación y de traslación, que son los únicos que están aquí. Entonces, tengo que presentarlos así como hace el Penema, por ejemplo, eh, el de la rotación, por ejemplo. La rotación la presentan así, como una construcción y después que hablan del teorema, que tengo que mencionar eso o simplemente menciono la isometría, cómo son las composiciones y los teoremas y ya. Pues lo que pasa es que tenés que hacerlo bien, porque ¿cuáles son los movimientos euclidianos? Reflexiones, rotaciones y traslaciones, no, como la conclusión a la que tienen que llegar. Son, Sí, son sí, cosas de ese tipo, entonces tienes que las- tratar de definir cada uno de los movimientos de la mejor manera posible. o sea que sí, sí sería Que sí bueno, tienes que introducir la definición. sí, con ¿Por una qué? Porque son, o sea, no tienes que escribir toda la carreta que escribe el veneno porque a veces se extiende mucho. ajá, Simplemente las cosas esenciales de cada una, pero definirlas bien. Listo. ok, ok. Pero y entonces, por ejemplo, los teoremas que estén probados en el venema completos, digámoslo, por ejemplo, el teorema de la media vuelta, está probado enterito. Ese teorema no lo tengo que demostrar en el trabajo, solo tengo que demostrar lo que no están probados, ¿cierto? No, no es o sea, si usted cree que la prueba o creen que la prueba es instructiva y la van a necesitar en algún momento para probar alguna otra cosa que es más la relevante en la parte, en la sección final, lo hacen. No tienen que transcribir, tienen que encontrar la manera de aportar argumentos. Si usted hace esto y esto, entonces obtiene esto, sin necesidad de justificar por qué se obtiene, simplemente dando como una pauta para decir cómo se prueba el resultado. Una manera como lo puede hacer es
citando el resultado y diciendo este resultado se prueba haciendo esto, ya que por consecuencia bla, 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 usted tiene esto y entonces, en fin, como que usted empieza a parafrasear la prueba diciendo cuáles son los puntos importantes y de qué se siguen el resultado, de que, o sea, digamos, de qué partes se sigue el resultado. O empieza con las partes diciendo, suponga que usted tiene eso, suponga que tiene esto, ¿cierto? Como las hipótesis del resultado, las utiliza, si usted da esas hipótesis, entonces usted puede probar esto y esto, y concluye esto, y después dice, en otras palabras, y cita la enunciado, el resultado. Hay muchas maneras de hacerlo. Cuando usted no quiere probar algo, pero más sin embargo quiere explicar de dónde surge el resultado. Eso lo pueden hacer con resultados que no quieran demostrar formalmente como me estás diciendo. Ajá, sí. Sí, porque, No por sé si ejemplo, me entienden la idea. más o menos sería, si nos puede dar un ejemplo, sería, bueno, por ejemplo, un ejemplo con ese de la traslación. El de traslaciones, a ver, yo miro el teorema. Pero por ejemplo, ese sí lo deberían hacer. Los que están ahí como ejercicio, es un Ah, reto para ustedes que los demuestren. eso es lo que le preguntaba, por ejemplo, ese que es un ejercicio, ese se hace y se pone en la En el trabajo, sí. trabajo, exacto. Por ejemplo, a esta prueba le falta, a esta que está aquí, de la rotación, le falta una partecita. Probar que, aquí probar la existencia de una recta, pero falta la otra. Entonces, también copiar esa parte, no sé. Sí, eso me parece bien. Sí, o, bueno, por ejemplo, este movimiento no hay teorema ni nada, pero que lo introducen. Los ejercicios hay que hacerlos, No, o no es no, necesario. No. no es necesario. No es necesario, a no ser que si ustedes encuentren que uno de los ejercicios hace un comentario interesante y lo Eh, prueban, lo pueden hacer. Eso eso. ya ahí sí tienen la libertad de hacerlo como deseen. Por ejemplo, para la sección siguiente, que es la mía y la de Erika, yo dije, bueno, quiero probar el lema 10.36, 10.3.6, que es básicamente como la misma prueba de la 10.3.5, pero cambian las, las rectas que se intersectan. Por ejemplo, aquí es L y M y acá es M y N. Entonces, la Claro, prueba. pero entonces si cambian, pero la demostración es análoga, más bien demuestras ese y cita el otro. Exacto, sí, 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 ya, es la demostración análoga. De hecho, es un ejercicio. Entonces, lo hice. O por ejemplo, aquí en el punto 2 prueban que la composición de traslaciones es traslación. eh, por ejemplo, que la composición de traslaciones euclidianas con rotaciones es una rotación. O sea, puntos así me parecieron como interesantes. Pero hay Claro, otros. pero hay cosas que tampoco es necesario que las prueben, por ejemplo, porque no son como tan complicadas, esas, por ejemplo, que mencionas. Puedes citarlo como como una observación. Sí, Observación. exacto, Si usted va a tener las siguientes consecuencias, o sea, como que, no sé, sí, los movimientos euclidianos satisfacen las siguientes propiedades y empieza a citar como las más relevantes, que por ejemplo ahí están en los ejercicios, más no tienen que mostrarlo. observaciones. Yo lo había puesto como resultados, pero me parece No, mejor. puede poner observación. Sí, Usualmente uno coloca observación. aquí, Observación, note que bueno, es fácil ver o se puede probar que los movimientos euclidianos o en fin satisfacen las siguientes propiedades. Entonces coloca, no sé, un begin enumerate y eso le empieza a numerar y va poniendo ítems y los va colocando los que crean que son más relevantes. entonces mejor lo tomo como observación, ok, mejor, mucho mejor. A ver, usted puso una sección entera. Para eso sí, Mm, exacto. O sea, lo tomé como si fueran resultados ahí interesantes. ¿Eso es una sección o una subsección? ¿Cómo tienes eso? No.
que yo tengo un enredo con el tema de los numeritos. No lo he podido solucionar. Ya me ha tocado numerar todo con esas bolitas y no me gusta. Bien, porque no sé si tienen acceso a la plantilla que yo les di o no. Ustedes en algún momento me la pidieron, ¿no? Esta, Creo esta, que Juan Fernando. Sí, yo la esta. pedí, profesor. Es la Ah, misma que están trabajando. no, yo Yo sí cogí estaba cositas, con esa. he cogido cositas de cositas. Pero, Listo. mira, aquí está, es esta, mire. ¿Que le hicieron algo? No, muéstrame el punto PDF de esa plantilla. Entonces yo no le he Porque hecho tiene nada. un encabezado todo raro. Observación, sección. Ah, como que alguien la movió. A mí me pareció en la madrugada que alguien la movió por ahí, Bien, anoche. voy a mirarla y te voy a poner el comando que te puede servir para, en lugar de poner porque usted está haciendo un Etimize, creo, o sea, como puntos, se está poniendo puntos en lugar de números. Sí, exacto, no me gusta, queda feo. Overlay. Bien, ya voy a abrir la cosa y te voy a poner. Sí. Ah, ok, listo. Tiene que probar todo, solo ciertas cositas. Pero yo tengo una pregunta con respecto a la forma del artículo, ¿cierto? Entonces, generalmente un artículo tiene pues, o sea, usted nos colocó en la plantilla la parte del resumen, las palabras clave y, pues, y ya pues, la introducción, definiciones, ¿cierto? Sí, Eh, entonces, el artículo nosotros lo vamos a hacer con el resumen, el abstract, las palabras clave, la introducción y pues la introducción y el desarrollo pues, del artículo como tal lo vamos a realizar en dos columnas. repíteme por favor. ¿Cómo así? Es así, no te escuché. Pues, o sea, el artículo completo, entonces sería pues el título, los integrantes, el resumen, el abstract, Sí, las palabras claves, sí, la introducción, o sea, a partir de la sí. introducción, o sea, todo lo que son definiciones y ya todo el desarrollo del trabajo va a Eso ser en no hace dos parte de la columnas. introducción. ¿Cómo? Va a ser en dos ¿Cómo? columnas. ¿Cómo así Sí, que en dos por eso, va a ser columnas? el tipo de artículo que es como en dos columnas, o va a ser así. No, por ejemplo, es la plantilla que yo les envié ya está en tipo artículo, por ejemplo. Ah, listo, listo. De hecho, alguien ya metió cosas acá. Lo que pasa es que está compilando un montón de errores porque alguien dañó la plantilla. Bien, el asunto es que alguien hizo un daño. Lo que yo quería era que cogieran la plantilla y la copiaran y no copiaran sobre ella, sino que tomaran la plantilla, pero a ver yo cómo arreglo esta vuelta de acá. Esperen yo. Es que de hecho tiene un montón de errores. A ver, yo borro este primero. Ya, al menos ya borro eso. Y no es necesario, lo que pasa es que ese es un estilo de artículo, ok, pero tipo de artículo es cuando las ecuaciones o las expresiones que usted vaya a utilizar no son tan grandes, ¿me entiende? Porque si son muy grandes, entonces cuando lo pones en doble columna van a quedar muy feas. Las expresiones como matemáticas o tablas, etcétera. Entonces, bien, ya me di cuenta. Voy a borrar acá unas cosas porque esto no debería estar acá. Bien, entonces ya está como la tenía.
Entonces voy a poner, por ejemplo, lo que tú necesitas, ¿cierto? Tú necesitas como, a ver si lo tengo en el encabezado, el comando que te permite enumerar, ¿cierto? Sí, sí. Entonces tú, por ejemplo, no sé, voy a poner observación. Yo lo pongo así, remark. Profe, no se ha Bien. compartido pantalla. Ah, ya se compartió. ¿Ya están viendo algo? No. Ustedes la pueden ver porque yo creo que Luis está en la misma plantilla, ¿no? Entonces él la puede ver. De hecho, acá veo que él está, pues. Entonces, por ejemplo, no sé, voy a hacer un ejemplo. Entonces, las siguientes propiedades, o bueno, las siguientes son propiedades importantes de los movimientos euclidianos, ¿cierto? Entonces colocan dos puntos o un punto, entonces hacen esto, begin, enumerar. Enumerar. Listo, entonces lo que hacen es poner un ítem, bla, 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 bla. Listo, primera propiedad, después ítem, la segunda propiedad, bla, bla, bla. Y así. Entonces ya cuando le compile, le tiene que compilar con números, como uno, 2. ¿Sí, sí están viendo o no? Sí, estamos viendo, profesor. Listo, entonces así queda. Si ustedes se fijan, fíjense en el punto PDF ya, ahí les queda así, uno, 2. Si lo quieren como el uno como la I, el 2 como 2I, el 3 como 3I, como si fueran en números romanos, uno también puede hacer eso, no sé cómo los desean hacer, si así les parece bien. Profe, entonces, por ejemplo, ahí tenés ítem 1 y 2. Pero si yo quiero el 2.1, ¿qué tengo que hacer ahí? Entonces le toca meter un enumerate. Lo que pasa es que usted ahí tendrías que poner en como un listo, entonces poner como un meter internamente otro begin enumerate. Listo, entonces voy a hacerlo. Entonces, por ejemplo, en el ítem 2.1, entonces coloco begin enumerate. Listo, entonces lo tengo ahí. Lo vuelvo a cerrar para que me compile luego. Entonces ya lo que voy a hacer es coloco un ítem. Voy a ver cómo me queda. Voy a poner alguna cosa. Ahí no sé si acabas de ver, por ejemplo, a ver, yo miro que igual se pone un poco lento. No compilado, todavía no aparece. Lo que pasa es que si desean, Luis, deja de presentar, yo presento, porque como está replicando la imagen, quizás sea más conveniente que yo presente. Me dicen cuando estén viendo. Ahí están viendo algo. Sí, ya estamos viendo, profesor. Entonces pueden ver cómo quedó. O sea, si ustedes ponen por ejemplo, empieza ítem 1, ítem 2 y usted quiere como un 2.1. Cuando yo puse
¿cierto? El ítem, o sea, el enumerador de nuevo me aparece como A, pero usted lo que puede hacer es venir en el ítem y le dice lo que quiere poner, 2.1 por ejemplo, porque ya sabe que ese es el ítem 2. Entonces, él le pone, cuando usted pone ítem, puede poner llaves y él le pone lo que usted quiera. Si yo le quiero poner un triángulo, por ejemplo, se lo pone. Lo que usted le quiera poner, se lo pone ahí, en el ítem mismo. Usted puede seleccionar qué pone casi siempre. Triángulo, un cuadrado, en fin, lo que a usted le dé la gana. Entonces pueden hacer eso. En lugar de poner el ítem, pueden ponerle también como en ese bracket lo que ustedes quieran poner, 2.1, 2.2 o 3, o en fin, como ustedes deseen. Esto es como una manera también. Eso también les va a funcionar con el que están empleando, que, a ver, yo miro qué pasa si yo en vez de poner enumerate, voy a colocar el que creo que ustedes están utilizando, que es este. Más. Más. Sí, 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 es eso. Con cualquiera de esos, con cualquiera de esos, usted puede poner el ítem. Si usted, por ejemplo, si usted lo deja simplemente con itemize, en ese caso él le va a poner puntos. Si usted al frente del ítem no le coloca lo que quiere que aparezca. Si lo pone con el enumerate, él le va a poner números, ¿cierto? Pero si usted lo hace indiferentemente con cuál lo haga, si usted al frente del ítem le coloca una llave y le coloca en el interior de esa llave lo que quiere colocar, él se lo va a colocar. ¿Ok? Sí, sí, profesor. Eso es como es. Bien. Listo. Entonces, yo quisiera saber con respecto al contenido del texto. Bien. Luis ya más o menos bueno, antes de eso, ¿qué otra cosa duda de como con respecto a la text tiene para hacerla quizás en estos momentos? No, por ahora nada. Pero yo le puedo escribir si algo, ¿cierto? Sí, o sea, ustedes me pueden escribir y yo les puedo hacer las cosas así tal cual, como cada profe quiero hacer esto y yo le coloco el comando ahí y usted ya simplemente lo coge y lo empieza a utilizar. Pero lo Ah, copie, listo, no empiecen a modificar las cosas de la plantilla porque de pronto se pueden perder los demás estudiantes cuando la quieran mirar. Simplemente copian el código y lo llevan a su plantilla. bien, profe. No, no, dudas de la tesis. No. Listo, está bien. Una cosa que sí les quiero decir es, si quieren tomar gráficas, si no las hacen ustedes mismos y las van a tomar de algún texto, tienen que citar de dónde van a sacar la imagen. Ok, yo les recomiendo que las hagan ustedes mismos porque gráficas para este tipo de cosas no son muy difíciles y utilicen esto. Utilicen, bueno, voy a dejar de presentar. Utilicen GeoGebra, no sé si lo conocen. Es un programa que pueden instalar en el computador o hasta en un dispositivo pues Android. Y les permite hacer gráficas, el tipo de gráficas que necesitan ustedes. Listo, triángulos, círculos, líneas, etcétera. Ese tipo de cosas ustedes las pueden hacer ahí. Entonces, ya ustedes deciden. Si, por ejemplo, necesitan introducir una gráfica, entonces, y la gráfica está, por ejemplo, en algún libro, no sé, hay una imagen en el texto de Benema que ustedes quieren poner, la pueden tomar, ¿cierto? No sé, toman un pantallazo, la recortan, en fin, y la suben, pero tienen que citar de dónde la sacaron, listo, porque para que respeten los derechos de autor, porque eso no lo hicieron ustedes. ¿Está bien? Sí, dale, yo de todos modos, yo hice de prueba con Paint unas gráficas como para ver cómo subían las gráficas y es fácil. Ah, listo, bien, pero bueno, Paint, intenta
cacharrear un poquitico con GeoGebra. Yo sé que igual esto está muy encima, pero es fácil de manejar. No, Listo. sí, yo lo sé manejar. Entonces inténtalo con eso porque por ahí pues de hecho las gráficas, no sé, yo creo que el texto de Venema parece que utilizará GeoGebra para hacer eso, aunque también puede ser código interno de LaTeX, porque igual uno puede hacer eso también con comandos. Pero el asunto es que emplea un paquete que se llama pstrix y es difícil de manejar. Entonces, una opción buena y sencilla tiene que ser, las hacen en GeoGebra y simplemente las exportan desde ahí, no sé, una imagen en .png y ya simplemente las incluyen en el documento con un include graphics, algo así. Ok, Bien, ok. listo, entonces, Profe, en Juan cuanto a la Fernández, exposición, en la exposición, o sea, todos vamos a, pues, supongo que la exposición todos vamos a exponer, ¿cierto? sí. Y entonces esa exposición va a ser realizada en Beamer. Sí, ustedes sí saben manejar Beamer o no. Beamer es como látex. No, no sé qué es eso. Pues la verdad, No profe, saben. yo soy nuevo en ambas, en látex y en Beamer. Ah, prepárenla como quieran. No sé, o sea, no han pensado dónde prepararla. Pues eso, No, o sea, eso es lo que yo iba a preguntar, pues como usted ha dicho que en Beamer, entonces, Lo que pasa es pues, que llegué en Beamer, pero a mí se me había olvidado y yo no les he hecho la plantilla, porque yo les puedo hacer una plantilla y se las dejo en Overleaf también, como para que trabajen con Beamer. Por ejemplo, el mismo, espera, Overleaf él tiene como unos templates. No sé si han notado que él tiene como unas. A ver, yo voy a. Templates. Él tiene ya prototipos de ciertas cosas, ¿cierto? Voy a buscar. A ver. Ay, a ver. Lo que pasa es que aparecen. Hay gente que usualmente hace como una presentación y la cuelga acá en Overleaf. Y pueden utilizar ese tipo de presentaciones. Simplemente lo que hacen es borrar lo que ellos tienen y los colocan, ¿cierto? Cosas que no tengan ya como logos de universidades y así. O yo les puedo hacer una plantilla. Beamer es lo mismo, es muy parecido a LaTeX. Los comandos son iguales para escribir ecuaciones, todo funciona muy parecido, a excepción de que usted siempre que quiera poner una transparencia, o sea, una diapositiva, la pone con algo que se llama begin frame y end frame. Y todo lo que queda en el interior de eso es lo que va a quedar precisamente en la diapositiva. Listo. Y que ingresan las cosas tal cual como las ingresan en látex como lo están haciendo ahora. Más sin embargo, yo tengo que crear la plantilla, entonces yo la voy a crear y se las voy a compartir. Si ustedes desean, lo hacen ahí, y si no, pues, ¿en qué estaban pensando hacerla? no, yo de hecho profe, le iba a preguntar. eh, yo la verdad nunca he expuesto en matemáticas. Entonces, más o menos, ¿qué espera usted de la exposición? ¿Cómo sería bueno hacer? ¿Qué nos aconseja para la exposición? Bueno, para la exposición yo les aconsejo ser muy concisos, definir cosas muy puntuales, rápido. Por ejemplo, una diapositiva. Voy, voy a, voy a intentar abrir una presentación que tenga yo acá, sino que no sé dónde tengo yo.
Bien, les voy a presentar, por ejemplo, una presentación que yo hice con Beamer para que vean cómo queda. Y les voy a enviar, creo que puedo enviar esta misma, solo que voy a borrar como el contenido y solo voy a dejar los comandos y le digo cómo hacen cada una de las cosas. Entonces, uy, no, este no es. Por ejemplo, miren esta. Beamer, cuando ustedes hacen algo en Beamer queda de esta manera. No sé si ya están viendo la pantalla. Me dicen cuándo, para empezar a moverlo. Entonces es como una portada, ustedes colocan el nombre de su presentación, colocan su nombre, una fecha, ¿cierto? Un contenido de lo que van a poner. Ese contenido, por ejemplo, en la tabla de contenido, siempre que ustedes ponen una sección, él le va a generar una cosa en el contenido. La cantidad de secciones es la cantidad de cosas que le van a aparecer en el contenido. Y usted ya empieza a decir cosas. El asunto es que el entorno es bien matemático, o sea, las ecuaciones quedan bonitas. Y usted ya simplemente lo que hace es empezar a añadir las cosas que usted quiere poner en la presentación. Un teorema, una definición, si ustedes se fijan queda como un recuadrito, pero es más o menos como yo quisieran, solo que tienen que seleccionar obviamente los resultados que ustedes quieren mostrar. No tienen que mostrar demostraciones, no tienen que hacer ninguna demostración. Entonces, por ejemplo, fíjense, miren, les aconsejo que hagan. Así les va a quedar algo en Beamer, listo. Yo les voy a enviar una plantilla de tal manera que puedan como ver la presentación de esa manera, listo. Y la presentación queda bonita, porque igual en PowerPoint es muy difícil hacer algo así. Entonces lo que uno hace es que cambia, en lugar de cuando ustedes escriben en LaTeX, si ustedes se fijan, uno cuando cuando empieza a hacer la plantilla, usted coloca el tipo de cosa que quiere escribir, un artículo, un libro, o en fin. Cuando usted empieza y coloca ahí Beamer, él ya sabe que tiene que hacer una presentación, entonces le va a empezar a arrojar el resultado cuando compilan de esta manera. Entonces yo les voy a enviar voy a hacer una plantilla como para que ustedes la tomen y empiecen a poner las cosas. ¿Les parece bien? Ya, bueno. Sí, profe, claro que sí. Listo. Bien, entonces ya voy a dejar de mostrarles esto y les voy a mostrar el texto de Venema. ¿Lo están viendo en estos momentos? Sí. Bien, entonces fíjense lo que yo siendo ustedes pondría. Me voy a fijar bien en la cosa. Entonces, definición, por ejemplo, la definición 1.1 de lo que es una transformación en isometría. Un ejemplo, el ejemplo de la identidad y el ejemplo de la reflexión, tal cual está acá, así de cortico, así. Pueden poner en una presentación, por ejemplo, en la primera diapositiva, pues la primera diapositiva, obviamente nombres, no sé qué. Después, de pronto, si les genera la tabla de contenido, le dicen primero vamos a hablar sobre esto, después sobre esto y después sobre esto. Y ustedes tienen como 3 secciones, ¿cierto? Muchachos. De la 10-1 a la 10-3, profe. De la 10.1 a la 10.3, ¿cierto? Entonces, ustedes dicen, en la primera sección hablamos sobre esto, en la segunda sección hablamos sobre esto y en la tercera sobre esto. Bien, entonces ya empiezan sección 1. En la sección 1 van directamente definición 1, que es una transformación. No lean. Les aconsejo que no lean lo que escriben. Lo que ustedes van a hacer es parafrasear, en sus propias palabras van a decir, por ejemplo, ustedes escriben esto, definición 1, tal cual está escrito ahí en el, en el, en el texto, ¿cierto? Una transformación es una función, bla, 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 que es biyectiva, del plano que es biyectiva. Una transformación es llamada isometría, sí, esto. En otras palabras, bla. Ustedes escriben eso, pero cuando lo están exponiendo no digan lo que está escrito, porque el asunto no es leer. Las diapositivas simplemente son para que la persona que está escuchando se apoye, pero él lo tiene que estar escuchando usted.
Entonces, usted lo que diría, en lugar de leer la definición, dice, una isometría es simplemente una aplicación biyectiva del plano en el plano que preserva distancia entre puntos. Ya, eso es una isometría. Ustedes lo dicen de esa manera, pero no lo leen tal cual como está escrito acá. Listo, entonces tienen que buscar la manera de decir las cosas sin leerlas, sin estar leyendo lo que tienen proyectado en la presentación. Entonces, fíjense, ponen definición, vea, yo pondría definición 1.1, solo esa cosa en una diapositiva. No pueden cargar mucho de texto la presentación, porque para las personas que de pronto quieren leer se van a cansar muchísimo. Ustedes usualmente colocan cosas demasiado cortas, pues en principio cortas, o hacen pausas. Entonces, en la primera diapositiva yo colocaría la definición 10.1.1. En la segunda diapositiva colocaría el ejemplo de la identidad mencionado, pues así de cortico como está acá, y colocaría el ejemplo de la reflexión, que es muy importante. Y como es tan importante, usted hace énfasis, pues o la persona que vaya a hablar de esta parte hace énfasis, dice, la reflexión va a ser el tipo más importante de isometría, porque como veremos más adelante, no sé, toda isometría se va a poder ver como composición de reflexiones. Tiene que decir por qué es importante, por qué es que está en esa parte de la presentación. Listo. Punto fijo no creo que sea necesario definir, dilatación tampoco, porque al final de cuentas eso no es una isometría. Entonces, pueden poner en otra diapositiva después del ejemplo como teorema. La composición de isometrías es isometría y la inversa de isometrías es isometría. Y entonces no lo escriben, pero dicen, pues es fácil probar que con esto las isometrías con la composición forman un grupo, algo así, por ejemplo. Hace el comentario, más no tiene que ser escrito en la presentación. La prueba no la ponen, después ponen una presentación y dicen, empiezan la presentación, como las siguientes son algunas propiedades que se siguen de manera directa de la definición de isometría, y las citan. Entonces no las leen. Por ejemplo, primero, preserva colinealidad, preserva orden, preserva longitud de un segmento, preserva líneas, en fin, no empiezan a leer. Si P y Q y R son puntos colineales, entonces TDP, TDQ y TR son colineales. No. Dicen simplemente cuál es la esencia de la propiedad. Pero la pueden escribir en la presentación tal cual está acá. Más no la leen. Pondría ese teorema, pondría este teorema de existencia y unicidad de isometrías también, y como consecuencia colocaría esto de acá. Colocaría el teorema, bueno, el teorema existencia y unicidad de isometrías en una presentación, pues en una diapositiva diferente, y como colorario colocaría esto. Colorario. Toda isometría en el plano puede ser expresada como una composición de reflexiones, y el número de reflexiones requeridas, y explicar por qué como tal eso es una consecuencia del teorema. Ok, eso es lo que yo pondría simplemente en la primera. Si ustedes se fijan, si lo preparan bien, eso es una cosa que esa primera sección la dicen solo en 10 minutos. Entrando como en detalle la dirían en 10 minutos. Ok, muchachos. Sí, profe. Bien. Ahora, después tienen una sección, la siguiente sección. Entonces, digamos que acá entran otra persona, o en fin, la persona que vaya a hablar acá. Entonces hace solo hablando, puede ser, o en una presentación dice como que cuál es el objetivo de esta sección. Entonces, por ejemplo, pueden poner una diapositiva y dice, ahora vamos a introducir otras, no sé, 3 transformaciones importantes que son conocidas como reflexión, traslación y como reflexión de deslizamiento. Bueno, listo, entonces definen qué es esta propiedad, ¿cierto?
Entonces, por ejemplo, definen qué es el medio giro, lo definen, solo lo que es la definición. Y no tienen que poner teorema. En la misma diapositiva donde definen esto, dicen, dos propiedades importantes de estas son las siguientes. Si fuese un punto diferente de O, entonces el medio punto bla, 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 y ponen la segunda propiedad. Sin necesidad de enunciar teorema. Listo, simplemente podrían decir dos propiedades importantes de esta transformación son las siguientes. Y puede poner como tercera propiedad que el único punto fijo, por ejemplo, es O. No hacen ninguna prueba. Claro, estoy hablando de la presentación, ¿cierto? Después definen rotación de la misma manera y después se van a las propiedades que tienen. Si es necesario, presenten gráficas. Listo, como para que se apoyen en ellas para poder explicar lo que es una rotación o lo que es una reflexión, en fin. Rotación, propiedades de la rotación. Traslación, propiedades de la traslación. Esta reflexión de deslizamiento, propiedades, en fin. Si se fijan, esa sección también la pueden pasar muy rápido, porque como no tienen que hacer prueba, se toman pues de manera pausada cómo explicar cada una de las transformaciones y mostrar las propiedades. Listo. Y ya por último, clasificación de movimientos euclidianos, definen qué es un movimiento euclidiano, y entonces, por ejemplo, citan este teorema, dicen cuál es como la idea del teorema, dicen que, sí, no sé si tienen que poner lemas, eso ya lo deciden ustedes, y explican y ya, o sea, no es mucho el contenido que tienen que colocar si ustedes se fijan. Porque tiene que quedar lo menos cargada posible. Si pueden poner gráficas, eso les ayuda muchísimo para exponer también. Recuerden que no tienen que leer. Ponen un texto tal cual, de manera expositiva, más ustedes lo dicen con sus propias palabras. ¿Ok? Ok. Bien, sería como eso. Tienen una hora, de hecho su exposición está corta, a comparación pues será corta, ¿cierto? Porque el contenido no está tan extenso. Entonces pueden tomarse el tiempo para hacer las cosas con despacio, no hablar muy rápido en la exposición, en fin. Mirar cómo se va a hacer. El asunto es que va a ser un poquito complicado por el hecho de que los cuatro tienen acceso a computador para presentar cada uno la presentación y hablar apoyado en ello. Yo sí. Yo también tengo profesor. Y Sergio. Sí, no, yo lo puedo presentar también por computador. Bien, bueno, ya sería que Erika también pueda. Entonces, se tienen que, ¿en qué orden lo van a hacer, cierto? ¿En qué orden lo van a hacer? Y más o menos distribuirse el tiempo, como que, bueno, tienen ya 15 minutos, ¿cierto? En principio. Pues, una opción para la presentación sería que, por ejemplo, supongamos, yo empiezo a presentar, ¿cierto? Y ya entonces yo termino mi presentación, que supongo sería de las primeras, pues porque es la primera parte, y entonces yo ya continúo con la presentación y los compañeros me van indicando y yo les voy pasando las diapositivas. Eso lo hice yo el semestre pasado así. Pues podría, si ustedes se sienten cómodos con eso, está bien. Pero recuerda que usualmente, dependiendo de la conexión, se atrasa la imagen. Entonces una persona puede, bueno, quizás sí, quizás puede, sí, esa es una manera cómoda. Porque así no tienen que quitar la presentación y volver a presentar y después el otro y volver a presentar. Sino que una persona, pues sí, va hablando y dependiendo de lo que ya esté ahí en la pantalla, listo. Y ya le indica al otro, pues simplemente con alguna señal pasar
o regresar hasta no sé qué, en fin. Sí, puede ser así. Eso ya lo arreglan ustedes. ¿Quién es el que lo hace? Bueno, en este caso sería, según esto, Juan Fernando, porque es el que expone primero. Entonces, bien. Ok, no sé qué dudas tengan, si les queda más o menos claro. El asunto es claro, la presentación en la plantilla, esa es la que les voy a enviar, listo. Les voy a enviar el mismo estilo que yo les mostré ahora, puede ser, igual es un estilo de Beamer, hay muchos estilos. O cogería uno pues más, hay muchos, yo miro a ver cuáles envío, le coloco los paquetes que se necesitan y cómo se incluye una definición, las ecuaciones se hacen de la misma manera, las imágenes se van a incluir de la misma manera. Lo único que cambia es que cada vez que usted quiera poner una diapositiva, lo que quiera poner en esa diapositiva lo pone entre un begin frame y un end frame. Lo que queda ahí adentro es lo que va a presentar en la diapositiva. Recuerden que no pueden poner mucho texto porque si usted le pone mucho texto se va a desbordar la diapositiva y hay cosas que no se van a ver. Entonces ustedes ponen la cantidad de texto en esa diapositiva que quepa. Que quepa o como ustedes la quieran. Como yo les digo, en ocasiones usted solo puede poner una definición y que importa que no haya más espacio, pero es mucho más fácil de leer porque la gente solo se centraría precisamente en esa definición. Ok, Sí, profe. bien, entonces, bueno muchachos, no sé, si no tienen ninguna otra duda, pues lo que voy a hacer entonces es que voy a hacer la plantilla y se las voy a compartir a ustedes y a los demás por si la quieren utilizar también. Entonces, cualquier tipo de duda pues, que surja en el transcurso de la semana, podemos escribirle, por ejemplo, Sí, para una me pueden demostración. escribir. Sí, sí, en un correo y yo trato de responderles en cuanto pueda. Y si necesitan algo de látex también, por el correo o me dicen algo y yo le respondo, listo, diríjase a la plantilla que hay en Overleaf y ahí pues va a encontrar cómo hacer lo que quiera. Y listo. Yo pregunto, en Overleaf, pues, si por ejemplo uno descarga la plantilla, uno la puede llevar a TextMaker y de TextMaker llevarla a Overleaf. Sí, obvio, exacto. Usted puede hacer eso. De hecho yo la hice, o sea, yo con Overleaf no trabajo. De hecho, yo trabajo con un compilador que se llama Text Studio. Me parece muy bueno, el entorno es muy, muy bueno. Entonces, lo que yo hice fue coger una de las que yo tenía que corrían en Text Studio y la puse ahí simplemente. O sea, usted puede copiar de un lado para otro y le va a correr lo mismo porque todos están sobre el mismo lenguaje de compilación, entonces le tiene que compilar. Listo, entonces, ¿qué es lo interesante de, por ejemplo, Text Studio? Que eso no le compila si no tienen, si eso no le compila si tiene errores. Entonces, usualmente cuando compila es porque el documento está bien, o sea, está bien hecho. Porque en muchas ocasiones eso compila con errores. Text Studio no, pero para manejar Text Studio, pues me parece mejor, solo que lo tienen que instalar en el computador, igual eso es gratis, pero tienen que instalar algo que se llama MikTeX, que es lo que contiene lo que carga los paquetes. Entonces, de pronto por eso, la ventaja de Overleaf es que usted no tiene que instalar nada de eso, usted le mete los comandos y él le va a compilar. Claro, como cada quien como se sienta pues, como más cómodo. Pero sí, puedes intercambiar de Overleaf a TextMaker, que creo, según eso es el que usas, y el TextMaker Overleaf, y tiene que compilar. Ok. Sí, profe, muchas gracias. Bien, no sé, ¿qué otra pregunta tienen muchachos? Una pregunta, para recordar una cosa. Los conceptos de rotación y traslación, eso lo tocó en clase, ¿cierto? Sí, yo los mencioné, pero yo no entré en mucho detalle con respecto a eso. No hice gráficas, en fin. No hizo nada de eso. Yo los definí, Sí. porque después de que ustedes enuncian el teorema este de que toda isometría se puede ver como
composición de 2 o 3 reflexiones, que es muy importante, por eso la de definir reflexión como un ejemplo es tan importante, porque todas son a partir de 2 o 3 reflexiones. Entonces ya usted lo que hace es componer tipos de líneas, pues tipos de reflexiones asociadas a ciertas líneas, que si tienen una perpendicular común, que si se intersectan, que si son asintóticamente paralelas, en fin. Dependiendo del tipo de líneas que usted tenga, usted hace la composición de las reflexiones asociadas y eso me va a dar un tipo especial de isometría, o una rotación, reflexión, atraslación, etc. Yo las definí, más no entré en mucho detalle en eso porque igual no las iba a usar mucho. De hecho, esa parte no era ni necesaria haberla hecho. Después me puse a pensar y lo mejor era haber ido directamente a inversión de círculos euclidianos. Entonces, porque ahí no se necesitaban nada de isometrías, precisamente porque la inversión no me determina una isometría. Entonces, creí que lo necesitaba, pero no era necesario. Ok. No era porque, o sea, yo sí entiendo más o menos el concepto, pero quiero, digamos, dibujarlo y no sé, no sé si está bien el dibujo que yo hago de la traslación o de la rotación, no sé. No, lo puedes, no sé, puedes mirar en internet, o sea, como tú creas que lo entiendes, lo expones, ya en la exposición uno mira si tiene razón o no tiene razón. O sea, si en el libro crees que no está muy claro, pues simplemente hazlo como tú lo entiendes. Porque de eso se trata, las exposiciones son, así sea un tema que uno ya haya visto, el punto de vista del expositor es lo que uno quiere rescatar, listo, porque a veces como la gente mira las cosas de manera diferente, uno aprende las cosas pues también nuevamente, pero desde otro punto de vista, entonces, como te sientas más cómodo de hacerlo. Ah, ok, listo. Muchas gracias. Bien. Ok, muchachos, entonces, si no es más, me voy a poner en esas de elaborar la plantilla de una vez y trato de dejárselas ahí en Overleaf para que la tomen y miren cómo lo hacen. Está bien. Sí, sí, profe. Listo, profe. Bueno, muchachos, entonces, bien, nos vemos el día de la exposición. Listo, profe, nos vemos. Nos vemos es el próximo miércoles, ¿cierto? El próximo miércoles para todas las exposiciones o solo el día de la No, exposición. dos, hay 2 que exponen un día y 2 que exponen otro día, porque recuerden que tienen día hora, que son 4 exposiciones. Entonces a Ah, ustedes les toca yo creo que el viernes. entonces solo nos veríamos de aquí al viernes. No, pero tienes que asistir a las otras exposiciones. O sea, Ah, sí, por eso es lo que estaba preguntando. ok, perdón. Sí, no, tienen que asistir a las otras exposiciones también. Ok. Listo, la idea es que vean lo que hicieron los otros compañeros. Listo, profe. Muchas gracias. Ok, Listo, muchachos, profe, muchas bueno, gracias. que estén muy bien. Trataré de hacer lo de la plantilla más tardar hoy en la noche. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, hasta Listo, muchas luego, que estén gracias. muy bien.